hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos toda honra y toda gloria al Señor, porque en su gran amor y misericordia nos permite estar aquí para poder meditar un poquito en su palabra bendita. Así le voy a pedir que vayan abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 65. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fui buscado por los que no me preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en que en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Amén. Que Dios añade bendición a su palabra bendita para que nos pueda hablar en esta tarde, amén. Porque vemos en estos versículos que la palabra de Dios se está refiriendo al pueblo de Israel, pero sabemos que la palabra es eterna, que aunque era para el pueblo de Israel en ese tiempo, también es para nosotros en este tiempo. Vemos que el estado de Israel era un estado bien triste, que ellos estaban haciendo las cosas desagradables delante de la presencia del Señor, porque tenían por nombre ser el pueblo escogido de Dios y todavía lo tienen, pero vemos aquí que Dios examina lo más profundo de este pueblo, lo más profundo del corazón de ellos, y Él sabía la condición en que ellos estaban. Porque vemos aquí que el versículo 1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y aquí vemos que Dios está hablando a Israel y diciéndoles que Él siempre ha estado ahí para ayudarles, para socorrerles, pero también para darles palabras de corrección, para poder darles palabras, porque ellos estaban en un estado desagradable delante de Dios. Y Dios en su gran amor y misericordia siempre le dice a este pueblo y nos dice a nosotros, heme aquí, heme aquí. Porque aunque podemos decir que esta palabra es para el pueblo de Israel, para nosotros que andamos con Cristo y también para los que no andan con Cristo en el corazón, Dios siempre está ahí diciendo, heme aquí, amén. Porque después en el versículo 2 dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, amén. Y no podemos echarle todo al pueblo de Israel, porque sabemos que Dios siempre estuvo tratando con este pueblo desde que ellos estaban en Egipto. Dios los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, y ellos vieron los prodigios, los milagros que Dios hizo con ellos en el desierto, y que ellos siempre han sido el pueblo escogido de Dios. Pero vemos aquí que Dios extendió sus manos a un pueblo rebelde, a un pueblo que tenía un corazón duro y que no quería servirle al Señor, porque aunque ellos eran el pueblo escogido de Dios, ellos le servían a Dios por un tiempo, pero luego fueron atraídos e inclinados hacia la idolatría. Ellos por un momento decían que Dios era Jehová, que ellos le servían a Dios, pero después iban tras los ídolos, iban tras los costumbres paganos de las tierras que los rodeaban. Pero también podemos ir un paso hacia adelante y decir que este llamado es para nosotros como pueblo de Dios, que Dios ha estado siempre ahí con los brazos extendidos hacia nosotros, porque también nosotros podemos decir que tenemos un nombre de ser cristianos, de ser hijos de Dios, pero Dios conoce lo más profundo de nosotros, lo que hacemos detrás, que cuando nadie está ahí delante de nosotros, y Dios nos hace un llamado hacia la santidad, amén, porque dice a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos, porque sabemos que el pensamiento del hombre no es lo mismo que el pensamiento de Dios,
que el pensamiento del hombre sin Cristo es siempre hacia lo malo, hacia aquello que agrada a la carne, pero que desagrada a Dios. Pero Dios es santo y requiere santidad de nosotros. Y no es porque es lo que Dios quiera, sino es porque Dios es santo y demanda santidad. Porque el anhelo de cada uno del que tiene del cristiano, amén, de aquel que le sirve a Dios, es estar con Él un día por toda la eternidad. Pero sabemos que Dios no puede tener las cosas que no son santos cerca de Él. Por eso Él nos hace ese llamado de vivir en santidad, amén. Y sigue diciendo el versículo 3: pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Amén. Tal vez usted dirá: yo no hago ninguna de estas cosas, amén. Yo no adoro a ídolos y no adoro a estatuas, a imágenes. Pero sabemos que estas cosas eran y son cosas que eran desagradables delante de la presencia del Señor. Y tal vez nosotros no adoramos a ídolos, pero hay cosas que a veces toman el lugar delante de la presencia del Señor. Hay cosas que no agradan, sino que impiden que podamos caminar firmemente en los caminos del Señor. Y Dios hace un llamado a aquellos que tienen estas cosas, que hacen las cosas escondidas delante de Dios. Pero Dios es todopoderoso y conoce lo más profundo de nuestros corazones. Porque luego dice el versículo 5 que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Amén. Es algo bien asombroso que Dios le diga a este pueblo, que ellos decían entre sí: quédate en tu lugar, no te acerques porque yo soy más santo que tú. ¿Cómo nosotros podamos decirle al Creador del universo que nosotros somos más santo que Él, que nosotros somos mejor que aquel que nos ha dado la vida? Pero Dios lo dice porque ese era el pensar de este pueblo, a través de sus acciones, a través de su actitud. Ellos tal vez con sus palabras no estaban diciendo que eran más santos que Dios, pero con sus acciones estaban diciendo que ellos no necesitaban a Dios, que ellos eran autosuficientes, que todo ellos lo podían por sus propias fuerzas. Pero vemos que Dios dice: andan en pos de sus pensamientos, que andan en un camino que no es bueno, porque el hombre sin Cristo nada puede hacer que sea agradable delante de Dios. Y de igual manera muchas veces nosotros con nuestro modo de vivir decimos: Dios, yo no necesito de ti. Decimos: Dios, yo puedo solo, yo puedo sin tu palabra. Y es más, a veces decimos con nuestras acciones que podemos sin el sacrificio de Cristo. Amén. Y esa es una pregunta: ¿cómo es que podemos hacer eso? Porque como dije, esta palabra era para el pueblo de Israel, también para nosotros como pueblo de Dios, pero también para aquellos que andan sin Cristo. Porque aquellos que caminan sin Cristo en su corazón están diciendo: yo no necesito de aquel sacrificio, de aquel que vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario. En rechazar ese mensaje de salvación, estamos diciendo: yo soy más santo que tú, yo soy mejor que tú, yo no necesito de aquella sangre que derramaste. Y tal vez usted dirá: yo no digo eso, yo soy una buena persona, yo no le hurto a nadie, yo trato de hacer lo bueno con todos, amén. Pero cuando caminamos sin Cristo, estamos caminando hacia la perdición eterna, hacia la condenación eterna. Porque dice el versículo 6: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Dios nos hace este llamado no porque Él quiere que seamos santos, que seamos humildes delante de Él solo por sí, sino porque Él quiere que todos vayamos hacia la eternidad, a vivir con Él por todos los siglos, amén. Porque dice: yo recompensaré y daré el pago.
Ese pago, si andamos sin Cristo, va a ser hacia el infierno, hacia la muerte eterna. Pero Cristo pagó el precio y hace ese llamado. Él extiende sus brazos de amor y de misericordia hacia nosotros. Como pueblo de Dios, un llamado hacia el arrepentimiento, hacia la humildad delante de Él. Pero para aquellos que caminan sin Cristo, un llamado que lo acepten como su único y suficiente Salvador. Porque ese pago viene, aunque muchos no lo quieran, ese pago viene. Pero cuando estamos en las manos de Cristo y vivimos para Él, Él promete vida eterna para cada uno de nosotros. Amén. Entonces este llamado sigue pendiente. Jesús dice, heme aquí, porque Él espera con sus brazos extendidos. Pero hay que humillarnos delante de Él y dejar todas las cosas que desagradan a Él. Amén. Así, esta palabra espero que sea de bendición para sus vidas y que sepan que Cristo sigue salvando y Él sigue con los brazos extendidos. Amén.